Bienvenidos a la colección de orquídeas. Soy la responsable de esta colección. Soy la maestra Aida Telles Velasco y tengo a mi cargo esta colección que es representativa de especies mexicanas y también de especies que tienen una amplia distribución hacia América Central y América del Sur. En esta colección tenemos especies con diferentes hábitos de crecimiento, como son el terrestre, el epífito, y también tenemos la vainilla, que representa una orquídea trepadora de importancia económica para el mundo. En esta plática me voy a centrar solo a una especie que es de origen asiático, que tiene distribución desde Asia, Filipinas, Nueva Guinea y el norte de Australia, una especie que se llama Phalaenopsis, que es una especie comercial y que ustedes la tienen y pueden tenerla en su casa. Por lo tanto, en esta plática les voy a dar los 10 puntos principales para su cultivo de esta especie. De los puntos principales para el cultivo de las orquídeas, el primero que vamos a hablar es el de la luz. La luz es muy importante para el desarrollo de la planta y además para el desarrollo de las flores. Las Phalaenopsis requieren luz intensa. Si nosotros las tenemos cerca de una ventana, aproximadamente esta es la distancia de tener la planta con respecto a la entrada de luz. No debe de haber luz directa del sol porque entonces quemaría las hojas, secaría más rápido las raíces. Un punto importante en estas plantas es la ventilación. Debe de estar en lugares que sean amplios y que sean altos, que no tenga la corriente de aire directo, sino que la corriente esté a un lado de estas plantas. Estas plantas requieren de esa ventilación para que no haya provocación de inicio de hongos ni que las raíces se vayan a podrir porque el agua no ventila bien el sustrato. Como habíamos comentado, estas especies son asiáticas. En esas latitudes la temperatura es elevada y la humedad es alta. Entonces, si nosotros la tenemos en casa, esta planta debe de tener de día una temperatura que puede llegar hasta los 30-35 grados centígrados, pero en la noche puede bajar a 11, no menos de 9 grados para que se desarrolle bien. La humedad ambiental es las gotas de agua que están contenidas dentro del aire. Entonces, en nuestra planta requerimos una humedad ambiental elevada. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con una superficie como en este plato, en la que abarca las hojas y la maceta la podemos colocar así. Pero le vamos a agregar un poco de agua y colocamos la maceta, de tal forma que el agua no toque la maceta. Simplemente estamos generando una humedad a toda la planta y está tocando también la superficie de las hojas. El riego es importante porque la planta se hidrata, las hojas se hidratan y además las raíces absorben los nutrimentos del ambiente o del sustrato. Hay dos formas de hacer el riego. La que yo recomiendo es regar la planta desde arriba, sin que se mojen la base de las hojas, y dejemos que escurra el agua, porque esa es agua que ya no va a utilizar el sustrato. Una vez que se empapa, lo demás lo deja salir por las perforaciones de la maceta. Nosotros vamos viendo con esta maceta que se va hidratando el sustrato. Esta es una forma de regar, y si queremos también después podemos asperjar las hojas.
Tener el cuidado de no dejar aquí agua en medio. Esta es una forma de riego la que yo recomiendo. Hay otras personas que también hacen esto, sumergir la maceta y dejarla 5 minutos y después ya la sacan. Esta está muy bien del sustrato y del drenaje porque no se pierde. La desventaja en este caso es que si no tenemos un buen drenaje y sustrato compacto, a la hora de hacer esto vamos a perder mucho sustrato, ¿sí? Se riegan las plantas una vez que se haya secado el sustrato. ¿Eso cómo lo vamos a saber? Bueno, en estas macetas transparentes vemos que las raíces están verdes y que el sustrato está mojado. Lo podemos dejar dependiendo del ambiente de su casa, pero debe de ser hasta que ya esté casi seco todo el sustrato. Ahora vamos a hablar del drenaje. Las macetas siempre deben de tener perforaciones y el drenaje es una capa entre 2 y 5 centímetros que vamos a colocar ya sea de grava o de tezontle en la base. ¿Esto para qué es? Para que no se pierda parte del sustrato, para que drene el agua y haya aireación en la raíz. Puede ser tezontle o puede ser inclusive el unicel, 2 a 5 dijimos centímetros de altura. Y aquí vamos a colocar ahorita ya la mezcla del sustrato. La maceta adecuada para estas plantas es la que siempre hemos visto, transparente. ¿Por qué transparente? Porque podemos ver muy bien cómo va el riego, cómo está la salud de las raíces y también qué tan deteriorado está el medio. Pero también podemos usar este tipo de macetas y inclusive estas con perforaciones. Se dice que las raíces de las orquídeas epífitas hacen fotosíntesis en la punta, pero la mayor fotosíntesis la logra hacer la hoja. Entonces el 95% de la fotosíntesis es en hojas, el resto es en la raíz. Por eso podemos usar este tipo de macetas y estamos generando también que haya entrada de oxígeno en las raíces y en el sustrato. Bueno, esta les había comentado que puede ser una buena opción. Es una panera o un frutero y lo podemos reusar. Hay mucho material en casa que se puede reusar, entonces este sería un ejemplo. Con el mismo sustrato vamos a poner la planta y la inflorescencia va a poder caer hacia un lado sin necesidad de ponerle la varita, que es el tutor que estamos viendo en esta planta, para mantener la inflorescencia recta. El sustrato adecuado para esta orquídea tiene que ser ligero, poroso y debe de ser de corteza de pino, que venden especial para las orquídeas. Debe de tener un poquito de musgo, este se llama musgo sphagnum de las turberas, y debe de tener un poco de carbón vegetal. Pero cuando hacemos la mezcla, este musgo lo tenemos que poner a remojar un poquito. ¿Por qué? Porque este musgo nos va a dar la humedad al sustrato. Este musgo absorbe 20 veces su peso. Y la corteza nos va a dar la estabilidad de la planta. Entonces lo mezclamos con la corteza y vamos a tener un poco húmedo el sustrato. Esta corteza también nos da nitrógeno y un poco de carbón vegetal, que es para que algunas de las sustancias tóxicas se queden adheridas al carbón. Este sería nuestro medio, es ligero, no pesa,
las raíces van a tener suficiente aireación y es el sustrato adecuado para esta especie. El trasplante de esta orquídea se debe de hacer aproximadamente de 2 a 4 años, no se debe de hacer cada año. ¿Y cuándo lo debemos de hacer? Cuando el sustrato ya se vea muy degradado, ya esté hecho casi polvito y como en este caso tiene manchas de acumulación de sales. Cuando las raíces se salen por todos lados, hay veces que salen por abajo, o cuando ya la maceta esté rota. Entonces hacemos un trasplante, vamos a hacer el trasplante de esta. Sacando todo el sustrato antiguo. Este es un tapón que le ponen los invernaderos, que es puro musgo. Y si no tenemos cuidado, se puede empezar a podrir la raíz en el centro y luego nos da problemas de que no sube el agua a lo que son las hojas y por eso se ponen aguadas y que se le llama como orejas de elefante. Entonces esto se debe de evitar. Se quita todas las raíces que estén sueltas. Le podemos dar una lavada a toda la planta, a toda la raíz. Y vemos cómo va a ir soltando las raíces que ya no necesita porque ya están secas. Y vamos a ir haciendo cortes. Vamos a cortar las raíces que se ven secas. Aquí tenemos una raíz nueva. Y estos son los restos de las inflorescencias de años pasados. Se las vamos a quitar cuando estén secas. Cortamos raíces que se vean secas, estas no. Y la raíz la cortamos desde la base, las que están secas. Si hacemos cortes internos entre las raíces por aquí, vamos a tener que cicatrizar esos cortes. En este caso que estoy haciendo cortes a partes secas, no hay necesidad de cicatrizar. Volvemos a hacer un enjuague a la raíz. Le quitamos todo el sustrato que tenga pegado a las raíces. Estas raíces están bien, por eso se las vamos a dejar. Eliminamos el sustrato que ya tenía. Le colocamos a la maceta nuestro drenaje. En este caso va a ser de unicel. Y vamos a poner una parte pequeña del sustrato. Y vamos ubicando las raíces. Y la planta la centramos y con la mano podemos ir agregando todo el sustrato y dándole golpecitos para que se vaya acomodando un poquito el sustrato. No va a quedar compacto porque ya el sustrato ya está hecho de tal forma que es ligero, no pesa. Si nosotros vemos que las hojas tienen algún problema, ahorita las vamos a trabajar, pero no las vamos a quitar. Entonces aquí queda nuestra planta en su nuevo contenedor. ¿Sí? Y podemos ver cómo queda el drenaje y en la parte de arriba nos queda el sustrato. Y está centrada más o menos a esta altura a nivel de la base de la maceta nos queda esta corona.
Esta es la forma de cómo trasplantar esta orquídea. Bien, recordemos que el trasplante es cuando las raíces ya están por todos lados, saliéndose hasta por abajo. Y cuando se note que las raíces también ya están secas acá arriba. Pero es muy importante que no se haga el trasplante cuando la planta esté en floración. Inclusive cuando en la vara floral ya empecemos a ver crecimientos de flor, no se debe de hacer el trasplante. Tiene que hacerse el trasplante después de floración y cuando tenga las características que ya mencioné. Hay dos tipos de abono. Podemos aplicar abono para generar el crecimiento de las hojas, el crecimiento vegetativo. Y hay otros abonos para generar el crecimiento floral. Cuando queremos aplicar, que es cuando no hay floración, el abono de vegetativo, aplicamos un abono que tenga una mayor cantidad de nitrógeno. Tenemos que ver las indicaciones de cada uno de los abonos comerciales, qué cantidad tiene de nitrógeno y qué cantidad tiene de fósforo. Una vez que queramos tener la floración, suspendemos ese abono que tiene la mayor cantidad de nitrógeno y aplicamos un abono que tenga una mayor cantidad de fósforo, ¿sí? ¿Qué tipos de abonos hay? Hay unos que se aplican foliares, lo dice el producto, que quiere decir que se aplican a la hoja después de un riego. Y hay otros que se pueden aplicar directo al agua y es cuando se hace el riego, se puede aplicar el abono. El más recomendable serían los foliares, pero muy importante es seguir las indicaciones de la concentración que hay que diluir en agua para aplicarlo, porque podemos quemar la planta, y que sean abonos específicos para orquídeas. Aquí hemos estado usando materiales como el tezontle, unicel y las macetas y las tijeras. Es importante que cada uno de estos elementos se lave. Por ejemplo, el tezontle viene de las minas y trae mucha tierra, muchos organismos ahí creciendo. Entonces lo que hacemos es darle una lavada muy severa de tal forma que quede así y no salga polvito. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros con manguerazo y al agua en chorro de agua fuerte podemos lavar el tezontle. Este unicel también lo sumergimos en agua y lo dejamos ahí un buen rato lavándolo y después secándolo. Pero todos los implementos de trabajo que utilicen ustedes en su casa, como las tijeras o los cúters o las navajas, siempre hay, antes de hacer cortes, como yo hice lo de las raíces, lo sumerjo en alcohol y le puedo pasar una flameada con un encendedor, de tal forma que se ponga un poco rojo y así podemos empezar a trabajar todos los cortes de las plantas. Todas las macetas están también lavadas porque las que desechemos y ya están rotas, esas se tiran, pero podemos usar otras y lavarlas y volverlas a usar. Es recomendable que en cada corte que hagan, volverlo a meter al alcohol la tijera y flamearla. Bueno, con esto terminamos el cultivo del Phalaenopsis y estamos en otra área del jardín botánico. Me gustaría saber sus comentarios, me pueden escribir a mi correo, cualquier duda que tengan se las contestaré. Sigan la programación del Día Nacional de los Jardines porque hay cosas muy interesantes para ustedes.